clase del día de hoy, sí, clase en donde la estamos adelantando, ya que el próximo viernes no estaba un poquito complicado con el tema de los horarios. Nosotros en la clase anterior les había dicho que íbamos a comenzar con lo que sería el levantamiento de una huella de pie calzado, ¿verdad? No lo vamos a hacer el día de hoy porque calculo que muchos de ustedes todavía no han podido conseguir lo que es el material. Así que para lo que sería la próxima clase, o sea, el próximo viernes, que sería, ya les digo qué fecha es. El viernes 23, ¿sí? Para el viernes 23 van a necesitar los materiales que les había solicitado para poder hacer lo que es el levantamiento de una huella de pisado, ¿sí? De un pie calzado. ¿Bien? Ahora, tenían por ahí también otras actividades para hacer. Algunos me han enviado, otros no las han enviado a el tema de las tomas fotográficas y lo relacionado a, ¿qué más era? A ver. Levantamiento, profe. Bien, correcto. Bien, a ver, ¿cómo están por ese lado? Profe, a mí se me complica conseguir el material, así que no sé hasta qué fecha podría darnos. Aparte que estoy con parciales, se me satura también un poco y bueno. Bien. El tema de los materiales, ¿qué es lo que se te está complicando conseguir? No he conseguido el polvo en grafito. Bien. Bien. Yo les había dado un mes, ¿no? Para poder realizar lo que es este tema de huellas, si no me equivoco. Lo que vamos a hacer, vamos a poner una fecha límite, ¿sí? Ustedes, dentro de lo que es las vacaciones de julio, ¿sí? Ustedes tienen una semana de vacaciones. Desde el instituto se toma una semana, ¿bien? ¿Cómo vamos a hacer? Antes, ¿sí? De que nos avisen de cuándo serían esa semana que nos vamos a tomar, no sé si es la semana del 10 o es la semana siguiente, ¿sí? Ustedes hasta antes de esa semana que salgamos de vacaciones, tienen que enviarme todas las prácticas que fueron a hacer, ¿sí? ¿Cómo van a enviar estas prácticas? Me las van a enviar directamente a mi mail, a todas juntas, ¿sí? Con los nombres y apellidos de cada uno de ustedes. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Yo por escrito les voy a pasar todas las prácticas que fueron teniendo. Bien, ¿qué es lo que tenían que hacer? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Ivonne. Vio que cuando hacemos el levantamiento de huellas de alguna taza o algo, tenemos que poner los datos. ¿Qué datos irían? Fecha, hora, el lugar de los hechos que están investigando o a qué causa corresponde, y quién es la persona que realiza ese levantamiento. Y obviamente, vieron que les había dicho que en cuanto a las huellas, por ejemplo, en un vaso, las íbamos como ensayando con lo que es el marcador indeleble, ¿sí? En esa ficha en donde ustedes colocan esas huellas, tiene que ir el número de la huella, ¿sí? O sea, si yo estoy haciendo un levantamiento de una huella 5, ¿sí? Tiene que ir el número 5. Ese me va a estar indicando a mí que fue quizás la quinta huella que apareció o la quinta huella que yo levanté o que vi dentro de lo que es el lugar de los hechos. Bien.
Profe, era lugar, fecha, hora y ¿qué más era? Y los datos de la persona, o sea, del perito, ¿sí? O del coordinador, que es el que extrae la huella. Ajá. Ahí tendríamos que poner nuestro nombre, profe, ¿o no? Exactamente. Ah, ok. ¿Alguna otra duda con respecto a eso? Mira, nosotros en la clase número 5 comenzamos con lo que fue la introducción adentro de lo que es la identidad humana. Clase 6 vimos todo lo relacionado a papiloscopía. Clase 7 comenzamos a ver lo que son las huellas dactiloscópicas. Clase 8 y 9 comenzamos con lo que es la toma de impresión, puntos característicos. Clase 10, levantamiento de huellas, peiloscopía. Y la clase pasada vimos rugoscopía y las huellas de pizarra, ¿verdad? A partir de lo que fue la clase 7, ¿sí? Ya es en donde comenzamos con lo que son las prácticas, ¿verdad? Profe, los trabajos que ya le enviamos, no se los mandamos de nuevo, ¿o sí? No, no, no. Solo lo que les estén faltando. Profe, ¿cuáles trabajos serían? La toma de impresión de huellas dactilares, búsqueda de puntos característicos, levantamiento de huellas y lo que vamos a ir viendo ahora de huellas de pisada. Recuerdan que cuando comencé yo a hablar con respecto a lo que son las huellas de pisada, habíamos ahí, habían ustedes comenzado a tirar ideas de qué es lo que más o menos nos pueden indicar a nosotros las huellas de pisada. Ustedes, para la próxima clase, lo que van a tener que tener listo, ¿sí? Que van a ir averiguando ya sea en internet o en internet siempre nos facilita las cosas. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a buscar una tabla de talles o una guía de talles de calzado, ¿sí? Ahí nos da una aproximación de la medida de un pie y el número que puede llegar a calzar. ¿Bien? Algunos quizás en algún momento han adquirido calzados a través del internet, sí tienen esa pequeña guía como para ir viendo cuál sería el que correspondería a la medida del pie de ustedes. Bien, esta guía, esta pequeña tabla que ustedes van a tener, va a servir, ¿sí? Para que tengan de consulta al momento de realizar lo que es el levantamiento de esta huella de pisada. Bien. ¿Cómo va a ser eso? Porque gracias al testigo métrico, ustedes van a saber la medida, el largo del pie, ¿sí? Y basándose en esa guía, van a poder saber quizás a qué número está relacionado, ¿sí? Qué número calzaría la persona, y en base a eso también vamos a poder determinar si estamos hablando de una persona de sexo masculino o una persona de sexo femenino. ¿Bien? Recuerden que la próxima clase, en donde vamos a tener lo que es el levantamiento de esta huella de pisada de un pie calzado, lo vamos a hacer en vivo. Recuerden que yo les había dicho que traten de irse a un lugar en donde puedan trabajar sobre una huella, que puede ser una plaza, puede ser en el fondo de nuestras casas, si tenemos, hay una partecita con tierra en donde pueda quedar impregnada una huella, para trabajarlo ahí. ¿Bien?
El tema de los materiales les quedó claro. Sí, profe. Bien, perfecto. Con esos materiales no creo que tengan mucho problema para buscarlos, para conseguirlos, ¿verdad? No, profe. Bien. Bueno, volviendo a lo que les estaba diciendo. Recuerdan que la clase pasada habíamos comenzado como a hablar con respecto a lo que son las huellas, qué es lo que nos indican a nosotros las huellas. Por ahí me decían que la huella me podía indicar la dirección que toma la persona, me podía indicar un aproximado de la estatura o de la edad de la persona, un aproximado también de lo que sería quizás el sexo de la persona, si tiene alguna dificultad para caminar, ¿sí? ¿Qué otras señales nos podían indicar a nosotros, nos podían dar lo que son estas huellas? Ahí. Podría ser la edad, el peso, si es flaco, El ancho. peso, exactamente. Y en base a eso, también podemos determinar quizás si una persona iba corriendo, iba caminando, o si había saltado, dependiendo muchas veces de la forma que vaya adquiriendo lo que es esta huella. ¿Sí? Estas huellas de pisadas, no solamente nosotros las podemos encontrar en lo que sería un lugar con tierra, ¿sí? Sino, por ejemplo, en un lugar de los hechos sellado, ¿sí? ¿A dónde podemos encontrar estas huellas de pisada? Por ejemplo, profe, si hay sangre, puede haber quedado huellas del rastro de la zapatilla o eh, depende si haya tenido, si haya tenido con barro o algo, queda la huella. Exactamente. Nosotros podemos encontrar una huella de pisada dejada sobre sangre o polvo, que obviamente nos va a marcar a nosotros una diferencia dentro de lo que es la investigación que estamos realizando. Pero obviamente todos este tipo de huellas, sobre todo, ¿sí? Van a depender de la habilidad de ustedes, la habilidad del investigador para poder identificar los patrones de estas huellas, ¿sí? Si bien es cierto, estos patrones muchas veces pueden coincidir con miles de patrones existentes en cuanto a lo que puede ser una base de datos, ¿sí? Esta es una tarea en donde hay que tenerla, es una tarea súper trabajosa, ¿sí? Pero hay características, ¿sí? Por ejemplo, si estamos trabajando en un pueblo, ¿sí? En donde sabemos que la adquisición de grandes marcas o, o algo similar no es para todo el pueblo, vamos a saber más o menos por dónde inclinarnos para comenzar lo que es nuestra investigación. ¿Sí? Estas huellas también están relacionadas mucho a lo que son las huellas de nuestras manos, ¿sí? En donde sí o sí necesitamos un poco del aporte de la tecnología para poder tener una base de datos, en donde esa base de datos nos va a permitir a nosotros quizás poder comparar aún mejor en cuanto al tipo de huella. Muchas veces lo que nos puede ayudar también en, por ejemplo, si estamos en la investigación de un caso, quizás de la desaparición de una persona o el hallazgo de un cadáver, en donde tengamos cierta cantidad de posibles sospechosos, primero vamos a poder identificar, en caso de que tengamos una huella en el lugar en donde haya desaparecido o en el lugar en donde se haya visto por última vez, vamos a tener esa huella. Con esa huella, por un lado, podemos comenzar nuestra investigación en cuanto a lo que serían los calzados a los que les pertenecen estos sospechosos. ¿Sí? O vamos a ir descartando en base al análisis que le hagamos a esa huella de cuánto es el tamaño,
el tipo de calzado, vamos a poder ir descartando en esos posibles sospechosos que tenemos. Y aparte, en caso de que contengan algún resto de tierra del lugar en donde haya estado, ¿sí? Nosotros podemos hacer esa comparación, también ese análisis a esa vegetación o a esos pequeños índices que encontramos de tierra junto con el que quizás encontremos dentro de lo que son las viviendas o el calzado y los posibles sospechosos, y ahí también nos puede dar una posible coincidencia, ¿sí? O sea, miren ustedes cómo nos puede ayudar a nosotros una simple huella a poder muchas veces determinar o llegar a lo que sería el autor, ¿sí? de algún hecho delictivo. Y nosotros normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Vemos las huellas de pisada, que las que son dejadas por algún sospechoso, ¿sí? ¿Qué hacemos con esas? Antes de comenzar con lo que es el levantamiento de esta huella o de examinar en cuanto a lo que es la medida. Es lo primero que les dije que teníamos que hacer. ¿Examinar el lugar o no? Sí, pero sobre todo con esa huella que hayamos encontrado. Tomar la huella. Sí, pero ¿cómo tomaríamos esa huella? ¿Cómo nosotros debemos de tener esa huella o cómo la podemos guardar para un posible o un posterior examen? Y En una depende. caja. Antes de eso, Y depende donde esté la huella, profe. ¿Qué ¿cómo huella? Pues disculpa no te escuché? depende de qué clase de huellas tengamos. A ver, nosotros llegamos a un lugar de los hechos, ¿sí? Comenzamos con lo que sería nuestra investigación y bueno, ingresa todo lo que sería nuestro equipo técnico, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos, o cuál es la primera acción que le vamos a hacer a esa huella para, para tenerla también? Ay, no me sale el casita. Y Era realizamos el levantamiento de huellas. sí, pero el- Antes, ¿cuál es lo previo que hacemos a comenzar a hacer los levantamientos de huella, ya sea de una huella de pisada, de una huella dactilar, de evidencias? ¿Qué es lo Nos primero? ponemos guantes y barbijo. Aparte de eso. eh, a ver, Sacarle una foto. Bien, Fran, bien. Comenzamos primero con lo que es la toma fotográfica. Una vez que realizamos la toma fotográfica, comenzamos ya con lo que sería nuestro levantamiento, ¿sí? ¿Estamos? ¿Por qué hacemos esa fotografía? Porque obviamente esa fotografía también nos va a servir a nosotros para poder enviarlas a los laboratorios, que dentro de los laboratorios también nos van a ayudar a lo que sería la investigación y comenzar lo que sería también una futura comparación. Dentro de esa fotografía, nosotros a simples rasgos, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el dibujo que dejó esa huella de pisada, en donde vamos a comenzar obviamente a investigar a qué marca quizás pueda pertenecer. Esa fotografía también para todos aquellos investigadores que no se han dirigido al lugar de los hechos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser a indicarles, ¿sí?, el lugar en donde fue encontrada, ¿sí? Quizás si son varias huellas, la dirección que tomó o las posibles direcciones que tenemos para comenzar lo que es también la búsqueda dentro de lo que es ese lugar de los hechos, ¿sí? Una vez que entonces son fotografiadas, nosotros después comenzamos todo lo que es el procedimiento para extraerlas de la superficie.
Una vez que las extraemos de esa superficie, las enviamos a lo que es el laboratorio, ¿sí? En donde se comienza también lo que sería su investigación o se continúa en realidad con una investigación, más allá de las hipótesis que hayamos generado nosotros dentro de lo que es el lugar de los hechos. El tenerla ya la huella con nosotros nos va a ayudar a continuar con lo que es la investigación. ¿Qué otras características suponen ustedes que podemos encontrar en estas huellas? ¿Qué más nos pueden ayudar a hacer estas huellas? ¿Habrá algún análisis que se les deba de realizar más allá de las hipótesis que nosotros podemos encontrar en esas huellas? Creo que los objetos que utilizó, lo que, o sea, lo que lo llevó a ese, ay, no me sale bien decirle, los objetos, no sería ¿Alguno de ustedes es de Tierra del Fuego? no, yo no. ¿O está cerca de Tierra del Fuego? Les cuento una de las noticias más cerquitas quizás que hay dentro de lo que son este tipo de investigación. Este tipo de investigaciones muchas veces están dadas con aquellas fuerzas, ¿sí? Que tengan más o menos una parte criminalística, sí, un laboratorio de criminalística sólido, ¿sí? En donde puedan trabajar, en donde se puedan desarrollar, que obviamente dependiendo de las inversiones que se hagan, van a ser correctas las investigaciones que se realicen, ¿sí? Hace unos años atrás, en Tierra del Fuego, ¿sí? Se pudo llegar a dar con un sospechoso gracias a una investigación en cuanto a lo que son los huellas de pisada, ¿sí? El caso, ¿sí? Era del homicidio de un empresario, el cual había sido asesinado en su casa, y en donde la policía comienza a desplegar, obviamente, una serie de allanamientos para poder dar con posibles evidencias que los relacionaran con el caso. Pero más allá de esas posibles evidencias que buscaban algo más concreto, ¿sí? Algo que les iba a determinar de una vez por todas quién eran los sospechosos o quién había cometido el delito. ¿Qué es lo que buscaba la policía concretamente? Los pares de zapatillas. Dentro de esas zapatillas que buscaban unas que son de marca Adidas, ¿sí? El modelo es un modelo Ultra Boost antes, y unas zapatillas marca Nike del modelo Air Pegasus, ¿sí? Valientis. Obviamente, con estos dos modelos, como les decía hace un rato, son modelos que muchas veces son exclusivos o de una difícil adquisición. Entonces, ¿qué es lo que hizo la policía? La policía se detuvo concretamente a buscar este tipo de modelos de zapatillas, siempre con los posibles sospechosos que tenían. Ahora bien, ¿cómo la policía obtuvo esa información de exactamente esos tipos de modelos de zapatillas? Profe, porque si son de marca, deja la marca de la Dejan zapatilla. exactamente un dibujo dentro de lo que es la pisada. Y volviendo a lo que les decía yo hace un ratito, dependiendo del dibujo, nosotros nos vamos a abocar, ¿sí? A buscar qué tipo de marca pertenece. Hay algunas marcas que son conocidas y más o menos sabemos a qué marcas hacen referencia. Pero hay algunas que van variando dependiendo del modelo, más allá de que sea la misma marca, pero van variando dependiendo del modelo, ¿sí? Entonces, ¿cómo los policías obtuvieron esa información de dos marcas y de esos modelos exclusivos de estas zapatillas? ¿Qué es lo que pasó? Un día después del crimen, ¿sí?
se comienzan a realizar obviamente las pericias dentro de este lugar de los hechos. ¿Y qué pasa? Los criminalistas encuentran o levantan, ¿sí?, estas huellas de pisadas dentro de la casa de la persona, ¿sí?, de esta persona. Acá, con la ayuda del fiscal, ¿sí?, se envían estos rastros que habían dejado obviamente los ladrones a lo que es un banco de huellas, ¿sí? Este banco de huellas era de la Policía Científica de Tierra del Fuego. Pocos días después, ¿qué es lo que pasa? El fiscal recibe los resultados. Con esos datos, ¿sí?, sumados a el material fílmico que habían recogido dentro de lo que es la zona del homicidio, el fiscal tiene ya suficientes elementos como para poder pedir el arresto de 3 sospechosos, ¿sí? Ven cómo se va acordando, que quizás al comienzo de la investigación tenían 5 o 6 sospechosos, y a medida que se van recaudando más evidencias, ¿sí?, nosotros vamos descartando lo que sería la cantidad de sospechosos. Eso tiene que ver también, está relacionado a las hipótesis dentro del caso que nosotros podemos ir elaborando, en donde partimos de una hipótesis general y desde esa hipótesis vamos partiendo de distintas subhipótesis, en donde siempre nos quedamos o comenzamos a descartar y siempre quedan entre 3 u 2, ¿sí? Entonces, acá, dentro del caso que les estoy comentando, nos quedaban únicamente 3 sospechosos, ¿sí?, en donde estos 3 sospechosos son arrestados, ¿sí? En 2 de los domicilios, ¿sí?, de estos sospechosos se encontraron las zapatillas que estábamos buscando. ¿Recuerdan qué zapatillas eran? Eran unas Adidas y unas Nike. Pero no había impresiones digitales en la escena del crimen. Ya. ¿Qué es lo que pasa acá? Muchas veces el delincuente, ¿qué es lo que hace? Utiliza guantes, ¿sí? Puede utilizar algún gorro para no perder cabello, y tapa completamente lo que es su cuerpo. Pero muchas veces pasan por alto, ¿qué? Los pies, ¿sí? Y en donde hoy nos están ayudando, ¿sí?, este tipo de huellas a poder dar con estos sospechosos, a poder dar con estos delincuentes, ¿sí? Entonces ellos, huellas dactilares de ellos no se encontraron en el lugar de los hechos, pero sí se encontraron las huellas de pisada, ¿sí?, que obviamente fueron las que los delataron. ¿Ven cómo es cómo es posible a través de estas huellas poder llegar a dar con los delincuentes? Después les voy a enviar bien lo que es este caso, sí que es un poquito más largo, pero yo se lo resumí. Así pueden ustedes entender entonces cómo es que nos ayudan a nosotros las huellas de pisada. Que por un lado sí, está perfecto que podamos saber cómo levantarlas, ¿sí?, pero también tenemos que saber a dónde recurrir o cómo recurrir al momento, ¿sí?, de tener que buscar hacer una comparación con otras huellas. Por eso muchas veces es tan importante ese apoyo, ¿sí?, que debemos de tener en cuanto a lo que es la tecnología para poder avanzar en cuanto a lo que serían los casos que nosotros estamos investigando. Dentro de nuestro país, ¿sí?, hay muchos casos, ¿sí?, que se dieron hace varias décadas atrás que todavía siguen sin resolverse, ¿sí?, o quizás siguen con personas detenidas o presas porque quizás no se encontraron una sola huella que los da por culpables, ¿sí? Entonces es porque algunos se están reabriendo en la actualidad para poder comenzar de nuevo con una inspección ocular nueva, se cambian de fiscales, se cambian de los peritos para poder entonces poder determinar quién fue la persona que cometió dicho delito. Dentro de lo que son sus países, hay delitos
que están siendo, que hayan sido prescritos o delitos que aún no hayan tenido alguna resolución? ¿O han escuchado en algún momento ustedes? Profe, ¿podría volver a explicar? Y les consultaba si es que en alguna de las ciudades en donde ustedes viven hay algún delito o saben de algún delito, ¿sí?, que todavía no haya sido resuelto y que haya pasado hace muchas décadas atrás, o que haya sido reabierto ahora para poder ser, para comenzar nuevamente una nueva investigación. No exactamente acá en Argentina, pero sí hubieron casos que se trataba más o menos de una persona que tenía estrés postraumático, creo que algo así por las pérdidas, y resulta que un día su pareja se va a trabajar lejos y él desaparece ese mismo día que intenta, bueno, ¿cómo se llama? Irse por problemas, no sé, que nunca más se descubrieron. Y bueno, y resulta que luego encuentran su auto dentro, bueno, estacionado en un hotel. Y resulta que luego ven en la parte donde están todos los tanques, donde va todo ahí para el baño, todo, encuentran un pozo. Y supuestamente ahí encuentran el cuerpo. Pero ¿cómo es posible que se haya tirado o se haya suicidado o se encontraron también pisadas de él al lado de donde haya caído? O sea, estaba el edificio del hotel y al lado se encontraban como otros hoteles así, pero más chicos. Y de ahí no se supo nada más, no se supo si era un suicidio, si lo amenazaron para que se tire. Hay muchísimos casos que yo veo y me recopan y bueno, y ese era uno de los que más me sorprendió, porque dejó muchas señales, digamos, dejó Claro. teléfonos, billeteras, todo eso, y al final no se supo. Bien. Bien. Así como suceden en otros lados, ¿sí?, suceden en nuestro país también. Hay muchos lugares, ¿sí?, en donde hay hechos sin resolverse, ¿sí? Pero ¿por qué es esto? Muchas veces tiene que ver con la investigación. Por un lado, tiene que ver con la forma en la que se ha investigado, que muchas veces se deteriora o se destruye lo que son las evidencias, ¿sí? Otra de las formas de investigaciones, ¿sí?, no es lo mismo realizar una comparación de huellas, ¿sí?, o algún análisis hace 20 años atrás a realizarlos hoy en día, ¿sí? Entonces, eso también ayuda. No sé si fue en este grupo. Bien, Gary, bien. ¿Qué fue lo que les estaba por decir? Ah, no sé si fue uno de ustedes el que me planteó el tema de la toma de impresión de huellas dactilares. ¿Recuerdan cuando comenzábamos a conocer nuestras huellas, a ver las características que presentaba cada huella? Alguien me decía que por qué no lo hacíamos directamente a través de un programa de computación. Y yo en ese momento le contesté que no, porque a mí me interesaba que ustedes sepan identificar. ¿Para qué? Que posiblemente tengan que trabajar en un lugar en donde no tengan internet, en donde quizás el teléfono se les quede sin batería, y obviamente ustedes necesitan acercarse un poco más a la resolución del caso que están investigando, ¿sí? Entonces, van a saber cómo realizar una toma de impresión de huellas, van a poder realizar también una búsqueda de puntos característicos
en donde después, quizás a medida que va avanzando el caso, puedan ir recaudando más datos para poder hacer esta comparación y poder determinar si es que hubo uno o varios involucrados y quiénes pudieron haber sido. ¿Sí? Muchas clases yo se las hablo muy criollamente, ¿sí? Pero básicamente para que ustedes me puedan entender, ¿sí? Porque yo necesito que ustedes me entiendan y necesito que ustedes sepan desarrollar después en el momento en el que tengan que realizar la práctica, ¿sí? Yo tranquilamente ahora les podría comentar cómo se realiza un levantamiento de huellas de pisada, ¿sí? Pero a mí no me va a servir con que ustedes sepan o mandarles la teoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que pueden suceder en el medio que tienen que saber, no sé si esquivarlas, sí, pero sobrellevarlas para poder tener una buena resolución. En cuanto a lo que es el tema del levantamiento de huellas de pisada de un pie calzado, ¿sí? Que trabajamos con yeso, en donde el yeso seca muy rápido, nosotros tenemos que saber cómo manipularlo, ¿sí? Cómo hacer para que el yeso nos quede bien y no tarde mucho tiempo, ni que se solidifique muy rápido, ¿sí? Entonces, por eso yo quiero que a esa práctica la hagamos en vivo, ¿sí? En donde ustedes me vean cómo la realizo yo esa práctica, para que también sepan cómo realizarla después ustedes, ¿sí? Lo mismo pasa con el de huellas que vinimos haciendo, que repetí 2 veces o 3, creo que no me acuerdo. ¿Pero para qué? Para que ustedes puedan entender mejor cómo se realizan este tipo de tomas de impresiones, de levantamientos de huellas y qué es lo que tengo que yo tener siempre en cuenta para que me salga correctamente cierta práctica. ¿Bien? En cuanto a lo que son las huellas de pisada, ¿sí? Entonces, hemos visto cómo nos pueden ayudar a nosotros en lo que es una resolución de un caso, ¿sí? Estas huellas de pisada, ¿sí? También tienen cierta complejidad, más que todo en las huellas de pisada, pero de un pie descalzo, ¿sí? En donde en la huella de pisada de un pie descalzo nosotros hacemos un análisis, ¿sí? Un análisis forense de huellas de pisadas, ¿sí? En donde estos análisis constan básicamente en lo que es la medida del pie, la distancia y la medida del arco. También nos da a nosotros, al igual que lo que sucede con las huellas dactilares, vieron que hay huellas dactilares que presentan algunas anomalías o algunas patologías que son más fáciles de entenderlas al momento de trabajarlas. Por ejemplo, en una persona que tenga un dedo de más o un dedo de menos, lo mismo pasa con las huellas de pisada de un pie descalzo, ¿sí? Tienen ciertas características, ciertos puntos, ¿sí? Que van a estar, nos van a ayudar a nosotros para lo que sería la investigación, ¿sí? Puede ser un pie que, a ver, que presente la anomalía, ¿sí? De que esos dedos no se pueden separar, ¿sí? Sino que están todos juntos, pegaditos, ¿sí? Con una membrana de piel, ¿sí? En donde al tener ese tipo de huellas, ¿sí? Nosotros vamos a saber más o menos que estamos frente a una anomalía y vamos a saber más o menos por dónde inclinarnos o cuáles van a ser nuestras consultas, ¿sí? O nuestras preguntas, ¿sí? Al momento de tener quizás algunos testigos, ¿sí? En donde podemos llegar a consultar si tienen algún familiar con esta anomalía o algo similar, ¿sí? Así como se dan las manos, también se dan los pies, el tema de tener un dedo de más o un dedo de menos, ¿sí? En donde muchas veces esta anomalía, por ejemplo, si yo en la mano tengo un dedo de más, ¿sí? Siempre se ve reflejado en algunos de los pies también, ¿sí? Así que esas también son características que deben de tener en cuenta, ¿sí? Que nos van a poner ahí como una alarma al momento de comenzar lo que serían las investigaciones, ¿sí?
¿Qué es lo que vamos a hacer para la próxima clase? Brevemente, cada uno de ustedes va a leer o a investigar así en cuanto a lo que son los análisis, ¿sí?, forenses de las pisadas, ¿sí? Cada uno lo va a ver lo va a leer, quizás pueden tomar algún que otro apunte, ¿sí? ¿Para qué? Para que en la próxima clase podamos detenernos en cada una de las huellas que ustedes tengan, ¿sí? O vamos a elegir una huella entre todos y vamos a trabajar sobre esa huella. ¿Bien? Profe, los Profe, ¿los análisis análisis de qué? forenses. Tengo mal mi conexión, profe, disculpe. No, está bien, está bien. A ver, Lucía, decime, ¿cuál es tu pregunta? No, lo mismo que también análisis forense y después dijo otra palabra más. Sí, el análisis forense de las huellas de pisada. Que lean, investiguen un poquito, así pueden, la próxima clase en donde vamos a hacer lo que es el levantamiento de huellas de pisada, podamos abocarnos y podamos entender mejor sí, ciertas características que nos van a ir mostrando lo que serían estas huellas. Yosel, decime. ¿Cuál es tu pregunta o tu inquietud? ¿No tienen más dudas? Profe, yo tenía una duda, pero ¿se acuerdan que usted nos dijo que hiciéramos el levantamiento de huellas? El palito de brochete, ¿para qué era? Eso Bien, no, es que para que mientras vamos haciendo el levantamiento vamos poniendo algunos vegetales ahí a que se cocinen. ¿cómo? Mientras tanto, No, los palitos de brochet sí nos sirven a nosotros para que, en realidad yo lo trabajo. ¿Por qué? A ver, ¿cómo les puedo mostrar cómo sería? Esto sería el piso, ¿sí? En donde está Yo, mi hueso. sí, yo suponía que usted pegaba el palito en el yeso y lo levantaba, pero eh, Exactamente, es para eso. ¿Por qué? Porque muchas veces se lo trabaja colocando el yeso sobre la huella, ¿sí? Y una vez que se seca, comienzan a darle con algo con punta a la vuelta, para que sea flor. ¿Mm? Entonces, se corre riesgo de que de De que se rompa. romper la muestra. Si yo rompo la muestra, ¿qué es lo que pasa? Destruyo la evidencia, ¿verdad? Ujú. Entonces, coloco el yeso, le coloco mis palitos de brochet, que siempre son 4, con los que trabajo 2 hacia arriba, 2 hacia abajo. Vuelvo a poner una capa muy finita de yeso y dejo que seque. Esos palitos me van a ayudar a mí a poder mover el molde, ¿sí? Y poder retirarlo sin que yo deteriore la muestra, sin que se rompa, sin que la tenga que estar empujando con algo filoso, con algo cortante para poder extraerla del lugar, ¿sí? Simplemente es para eso el uso de los palitos de brochet. Claro, yo lo supuse, digo, puede ser para eso, pero ¿y si es para otra cosa? Sí, Y no, quedé ahí nomás. sí, es correcto, es para eso. Entonces, es el yeso, ¿sí? Son los palitos de brochet, un bowl y una espátula, una botellita con agua para poder hacer la mezcla del yeso,
Y una caja de zapatos sin fondo. Y un sobre de papel madera. Barbijas y guantes. Sí, Y una brocha para retirar el exceso de tierra sobre la huella. Profe, Y rociador el con agua rociador también. con agua. Decime, Lu. ¿No? El rociador con agua también está. Sí, Bien, ahí está. eso sería todo. ¿Sí? ¿Estamos? sí, profe. Listo, entonces. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, chicas, que tengan un excelente día. Nos vemos. Chao, profe.